Va a acompañar el doctor Facundo Tornelli, perdón. Tengo varias cosas acá abiertas, lo voy a presentar porque él también es orador de la mesa, va a ser el primer expositor. Un momentito, programa sala acá. Muy bien. Bueno, el doctor Facundo Tornelli es médico especialista en medicina interna, en diabetología y nutrición y especialista en lipidología clínica. Está a cargo de la sección de diabetología del Hospital Piñeiro de la Ciudad de Buenos Aires. Él va a disertar sobre cuándo y cómo tratar las hipertrigliceridemias luego del Prominent. Facundo, muchas gracias. Gracias, Laura, por la presentación. Bueno, es un placer formar parte nuevamente de las jornadas de lípidos. Gracias, Pablo, y a toda la comisión directiva que, bueno, a lo largo de este tiempo fuimos creciendo cada vez más hasta llegar a estos 20 años. Bueno, el tema que me toca compartir en la mesa es qué sucedió luego de el avance del estudio con pemafibrate, de menos a más, para llegar al desarrollo un poco del estudio. Esto que de alguna manera recién en las discusiones iban tocando los colegas, que engloban estas lipopartículas aterogénicas de VLDL, IDL y colesterol de LDL, englobándolas en remanente de colesterol o lipoproteínas de tipo aterogénicas. Si bien que también recién se nombraba, el gold standard sigue siendo el descenso o como blanco el LDL colesterol, tener en cuenta como dato sencillo en consulta para como cálculo el colesterol de no HDL, donde con una simple resta de colesterol total menos HDL tenemos o nos muestra como predictor, siendo este un muy buen predictor, de estas lipopartículas de tipo aterogénicas que siempre nos quedan de alguna manera dando vuelta para ayudar a este descenso o a estos endpoints que venimos hablando. Esta es una publicación, un metaanálisis de reciente publicación del Journal American of College, en el cual muestra cómo el aumento de triglicéridos, de lipopartículas de baja densidad, como las LDL, van de la mano del riesgo. Esto es, un aumento de más del 62% de enfermedad isquémica coronaria, stroke en la variante isquémica, al igual que arteriopatía periférica. ¿Qué podemos sacar de concluso de esto? Que los niveles sostenidos de triglicéridos van en consonancia con un resultado robusto en cuanto a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular de tipo aterosclerótica. ¿Qué nos muestra la hipertrigliceridemia a diario? Muchas veces en lo clínico, muchas veces a la hora del título que hay debajo de este paraguas de hipertrigliceridemia. Siempre que hablamos de hipertrigliceridemia hablamos de un escenario de insulinoresistencia. Leemos o vemos como modelo síndrome metabólico, diabetes. En cuanto a este tipo de dislipemia de tipo aterogénica, le hace HDL y LDL con cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a su conformación y a su impacto a nivel de lesión y formación de placa, esta actividad procoagulante, los estados postprandial que ya de la época del 70 ya se venían describiendo como el estar en postprandialidad, si se permite el término, es de riesgo aterogénico, y estos remanentes de lipoproteínas a actuar. Este es otro estudio del European Heart en el cual muestra que un simple descenso, digo simple porque muchas veces lo logramos con algunos cambios terapéuticos del estilo de vida, fundamentalmente para triglicéridos, donde uno
frente a estas modificaciones dietarias, si se quiere, ya logramos un descenso, a diferencia de buscar una merma en los niveles de colesterol. Mostró que con un descenso de 39 miligramos por decilitro en triglicéridos ya había una mortalidad de tipo cardiovascular por 2 y una mortalidad por otras causas también duplicada. Muchas veces en la consulta diaria uno ve un pequeño porcentaje de disminución de triglicéridos y bueno, de alguna manera estamos ayudando al paciente con estos 39 o 40 miligramos por decilitro por redondearlo. Básicamente para seguir con este camino de menor a mayor, como decía anteriormente, síntesis de triglicéridos, 90-95% a nivel hepático, formación de VLDL, el resto por absorción intestinal a partir de la ingesta. Estas VLDL con su ApoB100, donde al interactuar con la LPL o lipoproteína lipasa de tipo endotelial, la cual va a actuar sobre los ácidos grasos de esta VLDL para que se almacenen tanto a nivel del adipocito y generar esta dislipemia que dije anteriormente de tipo aterogénica, y en el músculo para generar energía. Acá nos metemos un poco en esto que comentaba anteriormente Walter, sobre esta modulación a partir de apoproteínas de modulación genética en la lipoproteína lipasa. ¿Qué hacen los fibratos o cuál es el mecanismo de acción? Esta interacción con los agonistas de proliferación de peroxisomas, el PPAR-alfa. Una vez que este PPAR-alfa junto al fibrato se activan, se van a unir a un cofactor retinal de tipo X y esta unión es la que modifica el ADN, por eso muchas veces el accionar o el implementar fibrato llevan un tiempo para que nosotros lo veamos reflejado en el panel bioquímico, y lo que van a traer aparejado es el descenso de triglicéridos, y la modificación en cuanto a densidad, expresión y oxidación de LDL. Hasta ahí de qué partículas estamos hablando, cómo se sintetizan, cómo llegan a generar daño. Y bueno, esto es de alguna manera un paso o un resumen de qué nos fueron otorgando todos los trials vinculados, en los cuales se utilizó gemfibrosil como uno de fue el primer estudio que utilizó o abordó pacientes con un colesterol de no HDL, como decía anteriormente, por eso hice hincapié al inicio de la clase, con más de 200. De alguna manera se empezaba a ver que este tipo de drogas iban a actuar en este tipo de pacientes o en esta brecha lipídica conformada con HDL bajo, triglicéridos elevados. Se repite nuevamente en el estudio VIP, LEADER y FIELD, tanto con besafibrato, con fenofibrato, el FIELD respectivamente, y una reducción de tipo no significativa más allá del descenso de triglicéridos. Este running de estudios sobre el abordaje de triglicéridos y reducción de riesgo continuó con el estudio ACOR y el post-trial del ACOR, el ACORDIN, en el cual pacientes con diabetes con el agregado de fibrato a una estatina, simvastatina, estos pacientes ya estaban con estatinas, a diferencia de los estudios anteriormente nombrados. Lo mismo, una reducción de triglicéridos, a diferencia de que un mayor impacto tenía la droga en dislipemias de tipo o en un patrón de tipo aterogénico. Fueron pasando los años, bastantes, hasta que desencadenamos en el año pasado una fuerte apuesta, pemafibrato, el estudio Prominent, un diseño de tipo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de los cuales un running de 21 días para luego aleatorizar
10.479 pacientes, rama placebo, rama pemafibrato, 2 comprimidos día, 1/3 de los pacientes en prevención primaria, 2/3 en prevención secundaria. Características bastante importantes a la hora de, entiendo yo, diseño de estudio y robustecer estudio, en esto que hablábamos anteriormente en la mesa previa. Criterios de selección, pacientes con diabetes, el 96% de la totalidad de los mismos estaban con estatinas, de los cuales un 70%, que es un dato importante, de esos 96, casi del 100%, estaban con estatinas a altas dosis. Enfermedad coronaria establecida o equivalentes, una hipertrigliceridemia leve a moderada entre 200 a 499. Si bien está medio, de alguna manera se permite el término spoileado el resultado, o esto de que no logró frente a MACE objetivar o demostrar evidencia, recalco esto de la dislipemia heterogénica para enfocar en qué hace mella estas drogas o qué es lo que buscan, ¿sí? El bajar esta tétrada, antestriada, tétrada en cuanto a la dislipemia de tipo heterogénica y las características de estas partículas. Como decía anteriormente Walter, un ligero incremento de ApoB, no hubo descenso de ApoB, puede ser que en parte, sea por acá este impacto de no reducción, un descenso franco de los triglicéridos de casi un 32%, redujo componentes, como decía anteriormente, heterogénicos, no así el número de partículas, con lo cual, como dije anteriormente, y bueno, ya lo habíamos mencionado, no mostró reducción de eventos, sí en cuanto a efectos adversos, trombosis venosa y efectos renales adversos, de alguna manera esperable, con fibratos a favor del grupo pemafibrato versus placebo, y una mejora en esteatohepatitis no alcohólica o MAFLD. Hay líneas de seguimiento en cuanto al empleo de pemafibrato en el grupo de Kenneth Cusi de estudio de hígado graso y líneas japonesas. Y algo bastante reciente que leí últimamente de mejora en patología coroidea a nivel ocular, también es muy naif. Resultado de estudio, ¿qué hacemos a partir de ahí? O para dónde va, o cuáles son las drogas que están golpeando puertas en esto de reducir triglicéridos, ¿qué impacto va a tener? Tenemos en esta modulación genética de estas apoproteínas vinculadas a la lipoproteína lipasa, el volanesorsen y el olanesorsen, oligonucleótidos antisentidos o con pérdida de función, y drogas involucradas en la acción de angiopoietina de tipo 3, el evinacumab, con una drástica disminución en cuanto al perfil de triglicéridos, y el evinacumab además disminuyó en casi un 50%, además de triglicéridos, colesterol de LDL. Por último, acá nuevamente más en foco, los targets de estos grupos farmacológicos, el volanesorsen y el bupanorsen. Uno, al finalizar la lectura del estudio de MAS, la pregunta era, o ponía en el tapete, bueno, ¿qué más hay en cuanto a estudio de fibratos? Ya vimos toda la corrida desde la década del 80 a la actualidad, y por eso esto de expectativas en resultados ¿hay algo más? Piensan que hay algo más, y creo que también es algo para discutir o debatir. En cuanto a estudios de intervención en pacientes que ya están con estatinas a moderada o altas dosis, ¿qué nos espera en cuanto al camino de impacto en lo que es riesgo residual de estos pacientes?
Por eso hacía el hincapié de la totalidad de los pacientes diabéticos y que estos pacientes diabéticos tenían más de 10 años de evolución, con lo cual si uno toma el score 2, que es este subgrupo, subanálisis que hay de las guías recientemente presentadas, bueno, será remitido solo para los pacientes con diabetes de tipo 2, con mucha evolución en años o con complicaciones ya crónicas establecidas, y qué nos espera en cuanto al uso o empleo de fibratos en la práctica diaria. Muchas gracias, doctor Tornelli, muchas gracias, muy bien. Ahora seguimos con la disertación de la doctora Gabriela Berg. La doctora Gabriela Berg es profesora titular de Bioquímica Clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es investigadora principal de CONICET, es vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica y bueno, es lipidóloga, es doctora en bioquímica, tiene su tesis en el tema de lípidos y menopausia y ahora es experta en la actividad de las enzimas en el metabolismo lipoproteico, por eso el tema que se le ha adjudicado es sobre el diagnóstico del síndrome de quilomicronemia familiar, la utilidad de la medida de la actividad de la lipoproteína lipasa. Ahí lo tiene proyectado. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación. Primero, felicitaciones a la Sociedad Argentina de Lípidos por este cumpleaños, a todos sus miembros de tantos años que han hecho posible llegar hasta acá, y a Pablo por la organización de esta jornada. Conflictos de interés con la Universidad de Buenos Aires únicamente. Está agregada PTC porque hemos obtenido un subsidio para investigación justamente en este tema. Voy a hablar del síndrome de hiperquilomicronemia familiar, que sabemos que es un desorden genético autosómico recesivo poco frecuente, donde lo que se ve alterada es la actividad de las lipoproteínas de muy baja densidad. Por lo tanto, positivamente por apoproteínas como ApoC2, que es cofactor, o como ApoA5, que permite la unión de la enzima a una proteína de ligue, que es el GPIH-BP1, que también es un activador positivo, o el MF1, que es una proteína que permite el plegamiento de la enzima cuando todavía está en el adipocito. Y tiene, lo que no tiene, esto es luz para indicar, por eso me está costando. Ahí está. No. Arriba. Ok. Y los inhibidores en circulación, que son las proteínas similangiopoyetina. Llegamos a esta, de las hipertrigliceridemias severas, donde se registran mutaciones, el estudio de Higel y colaboradores secuenciando por Next Generation 52 pacientes demuestran que más del 80% de las mutaciones son debidas a variaciones bialélicas en la lipoproteína lipasa, o sea, afectan al gen de la lipoproteína lipasa, y menos del 20% restante afectan o genes que del plegamiento de la enzima, como el MF1 o el GPIH-BP1, genes que codifican a las proteínas activadoras, como son la ApoC2 y la ApoA5, o dobles heterocigotas para el gen de la lipoproteína lipasa, más variación en alguno de los otros genes indicados. Y si bien la hipertrigliceridemia severa es una condición bastante frecuente, digamos, según los datos en Estados Unidos publicados por Higel, hasta 1 de cada 600 personas pueden cursar con una hipertrigliceridemia severa. La aparición del desorden monogénico, o sea, el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, es bastante poco frecuente, es el 1 al 2% de las hipertrigliceridemias severas y comparte muchas características con el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, como por ejemplo la presencia de triglicéridos por arriba de 885 miligramos decilitro,
la presencia de kilomicrones en ayunas y por lo tanto un suero lechoso, y siempre debe descartarse que estas hipertrigliceridemias no obedezcan a causas secundarias como el consumo elevado de alcohol, obesidad, diabetes de tipo 1 principalmente en el momento del descubrimiento o del debut de este tipo de diabetes, diabetes de tipo 2 muy descompensada, enfermedad renal, embarazo en el tercer trimestre, hipotiroidismo y fundamentalmente también, por ejemplo, lupus o el uso de determinados medicamentos. El síndrome de hiperkilomicronemia familiar se caracteriza porque se describe principalmente a partir de la infancia como una hiperkilomicronemia con suero lechoso que puede evolucionar en los individuos a medida que avanzan en la edad hacia la acumulación no solo de kilomicrones sino también de VLDL y que otra característica es que tengan no solamente el aumento de triglicéridos, sino la disminución en los niveles de ApoB100, porque ApoB100 es característica de VLDL y en general estos pacientes tienen niveles de VLDL disminuidos en un principio y tienen fundamentalmente ApoB48 en el kilomicrón. Otra característica es que son muy poco respondedores al tratamiento farmacológico o prácticamente no respondedores a lo que se ha utilizado por lo menos hasta hace un tiempo. En cambio, el síndrome de hiperkilomicronemia multifactorial se caracteriza porque los pacientes combinan mutaciones o polimorfismos en algunos de los genes descritos más factores epigenéticos o causas secundarias y ambientales. En general se caracteriza porque es más respondedora al tratamiento y además del riesgo más importante que tienen los pacientes con síndrome o con hipertrigliceridemia severa, que es la pancreatitis, acá también aparece un riesgo cardiovascular importante por acumulación de VLDL y de remanentes de VLDL. Se han tratado de llegar al diagnóstico de estas hipertrigliceridemias severas no es fácil y se han propuesto distintos scores. Uno es el score de Moulin, donde a partir de un paciente con una hipertrigliceridemia severa se hace un análisis clínico bioquímico de las características de ese paciente con cada una de estas características, con un valor, y entonces con la suma de estos valores se puede ir llegando a diferenciar si el paciente tiene o no tiene el síndrome de hiperkilomicronemia familiar, como por ejemplo la presencia de triglicéridos en ayunas mayor a 885 en más de 3 medidas consecutivas, o la presencia de triglicéridos mayor a 1700 en alguna vez, la presencia reiterada de pancreatitis aguda, o que no sean respondedores al tratamiento, o la edad de aparición de los síntomas. A medida que vamos sumando, cuando el score supera el valor de 10, es muy probable que el paciente tenga un síndrome de hiperkilomicronemia familiar, y si es menor de 8, por ejemplo, es muy improbable. Otro score propuesto ha sido el score de Brisson, donde básicamente son semejantes, un poco más completo el score de Brisson, que tiene en cuenta, además de los valores de triglicéridos, la presencia de pancreatitis, el dolor abdominal, la repetición, considera el BMI de los pacientes, considera los niveles de ApoB100 dentro del score, entonces un nivel bajo de ApoB100 suma de puntos para poder evaluar la presencia o no, y los niveles de glicerol circulante, que sería el producto de la hidrólisis de los triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de glicerol disminuido suma puntos para llegar a un valor en el que mayor o igual a 9 es definitivo, menor de 8 lo orienta a pensar que es un síndrome de kilomicronemia multifactorial. En el paciente individual, bueno, es aplicar estos scores a partir, primero y principal, siempre descartar las causas secundarias, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, ver con este score más las características clínicas, el dolor abdominal recurrente de los pacientes, la presencia de xantomas eruptivos, la presencia de lipemia retinalis, que son características de la hiperkilomicronemia severa, el perfil lipídico básico con el nivel de triglicéridos. Se puede sumar los niveles de ApoB, aquel laboratorio que puede
realizar un lipidograma electroforético va a ver claramente el chorreado de kilomicrones, como decimos que son los kilomicrones en abundancia y que no migran en la electroforesis. El estudio genético, cuando está disponible, debe realizarse, aunque no siempre va a dar resultados positivos, y la medida de la actividad de la lipoproteína lipasa, que es una alternativa. Voy a mostrar un par de artículos, que son muy pocos los laboratorios que miden actividad de lipoproteína lipasa. En realidad, en América Latina, nuestro laboratorio es el único que mide la actividad de esta enzima y que no estaba previsto medirla originalmente para estos pacientes. Nosotros lo medíamos en proyectos de investigación, en tejido, en el suero de pacientes, algunas veces que llegaban derivados, pacientes con sueros lechosos, pero no era tan rutinario como en este momento, donde esta enfermedad, que ha sido una enfermedad huérfana durante años, aparentemente tiene una alternativa terapéutica, y entonces es importante poder medir la actividad de la enzima. El grupo de Di Filippo, que en realidad es grupo está incluido Mulan, usa un sustrato natural para medir la actividad de la enzima, que es una VLDL separada de pacientes normotrigliceridémicos. Cuando mide la actividad de la enzima no puede diferenciar si es falta de actividad de lipoproteína lipasa o falta de sus cofactores C2 o A5, porque como el sustrato es una VLDL de pacientes normales, contiene estas apoproteínas, establecen un valor normal a partir de población normotrigliceridémica, y es el método que se utilizó en los pacientes del APPROACH para poder establecer si eran con síndrome de hiperquilomicronemia familiar. En ese caso, en el APPROACH, se confirmó por estudios genéticos o por una actividad de lipoproteína lipasa menor al 20% de la actividad de los pacientes normotrigliceridémicos. Y en la tabla lo que podemos ver es que para un nivel, para un control, 20 controles normales con un valor normal, hay un primer grupo de pacientes donde no se describe mutación, no se observa mutación, y en este grupo había, que es un grupo de 15, había 2 pacientes con lipoproteína lipasa actividad muy disminuida, uno con una mutación en ApoE. Hay otro grupo de pacientes donde se observan polimorfismos en distintos genes como ApoA5 o mutaciones menores, y en este grupo de 8 pacientes, 3 tenían actividad de lipoproteína lipasa disminuida y solo 5 tenían actividad normal. En este grupo que sí tienen actividad muy disminuida de lipoproteína lipasa, son 5 pacientes donde se encontraron mutaciones mayores en la lipoproteína lipasa o en el gen de GPI-HPP1. Y en este grupo de 3 pacientes, son pacientes con anticuerpos anti-LPL y baja actividad de la enzima. Uno de los 3 tenía una actividad prácticamente nula de lipoproteína lipasa. Otro grupo que mide la actividad de la enzima es el grupo de Rioja y Valdivieso en España. Ellos usan un sustrato comercial al que in-house le agregan una trioleína tritiada, o sea, un sustrato radioactivo. No diferencia tampoco actividad, si lo que falta es la actividad de la enzima o lo que falta es la presencia de los cofactores C2 o A5, y de hecho en el estudio excluyeron pacientes con variantes en C2 o A5. El valor de corte ellos lo estiman como el 25% de la media del grupo con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Y el criterio diagnóstico que utilizaron para el síndrome de hiperquilomicronemia familiar fue la presencia de al menos 2 variantes patogénicas en LPL y GPI-HPP1 o la actividad disminuida por debajo del 25% de LPL. En esta tabla ellos tienen actividad de lipoproteína lipasa, como pueden ver acá, en el grupo de hiperquilomicronemia multifactorial, en los normotrigliceridémicos y bien disminuida en el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. A mi juicio, el cálculo de la actividad o del valor de corte de actividad como el 25% de la actividad del multifactorial es discutible. Yo
no termino de comprender qué los impulsa a poner ese valor de corte, y la justificación que dan tampoco, a mi gusto, es la mejor. Y otro es el grupo de Brisson, de este año también, donde ellos usan un sustrato de trioleína más trioleína marcada con carbono 14. Fíjense, este método es de Iberio y Brunzel de la década del 80. Sí diferencian entre falta de actividad de lipoproteína lipasa o de sus activadores, porque le agregan un suero humano normal al método que utilizan. El valor de corte lo calculan como un porcentaje de la actividad del paciente sobre la actividad de un pool normal, o sea, de pacientes normotrigliceridémicos, y los criterios diagnósticos fueron la confirmación genética, una actividad menor al 5% de la actividad de este porcentaje calculado en este índice, o un score de Brisson o Moulin positivo. Y acá ellos solamente tienen pacientes con mutaciones a nivel de lipoproteína lipasa, tienen una actividad prácticamente nula en el grupo de síndrome de hiperquilomicronemia familiar y una actividad que es el 78% de la actividad de los normotrigliceridémicos. Esto cuestiona también por qué el paper de Rioja establece como el 25% del multifactorial, cuando acá vemos como los multifactoriales tienen reducida con respecto a los normotrigliceridémicos. Y acá lo que hacen es una asociación entre la actividad de la enzima con el score de Moulin y con el score de Brisson, y cómo a bajos valores de la actividad se pierde esta asociación. Y en nuestro laboratorio lo que nosotros usamos es también una trioleína más una trioleína tritiada, método de Nilsson-Isle también, de fines del 70, principios del 80, sí diferencian nuestros valores de referencia, y el 20% de nuestros controles, o el en C2 con un score de Moulin de 12, y fíjense, los valores están acá sin sueroactivador, con sueroactivador levantó la actividad de la enzima cuando le suministramos ApoC2, y de cualquier manera se queda por debajo del percentilo 5. En este caso es una paciente con un polimorfismo en E13-4 y variante en A5, no levanta, sin embargo, con el agregado de sueroactivador. Estos son dos pacientes de la ciudad de Salta, donde tienen nula actividad y apenas levantan un poquito con el agregado de C2 y de C2 y A5. Y lo que tiene es una variante en lipoproteína lipasa y en A5, son hermanos estos dos pacientes. Y esta otra paciente es una paciente de 58 años que aparentemente por sus triglicéridos y su ApoB100 no justificaría, no cumpliría con el score de Moulin. Tiene muy bajita actividad que levanta con el agregado de C2 o A5, tiene una variante en A5, y esta paciente refería dolor abdominal recurrente toda su vida y tiene un hijo fallecido de pancreatitis. El método Gold Standard es el Estos serían algunos de esos pacientes que les mostré sin el agregado de sueroactivador, y cómo con el agregado de sueroactivador muchos de ellos reflejan actividad. Estos son los dos pacientes donde estaba la mutación en LPL y en A5, la paciente con la mutación en C2, y también pacientes que levantan actividad y a los que no se les detectó mutación en los genes que se buscan. El ensayo radiométrico es un método apropiado y útil para medir la actividad de la LPL en el plasma posheparíneo de los pacientes con hipertrigliceridemia severa, donde se sospecha síndrome de hiperquilomicronemia familiar. El agregado de sueroactivador en el ensayo como fuente de apoproteínas circulantes, principalmente C2 y A5, permite identificar fallas en la actividad de los genes reguladores. Y cuando las mutaciones se encuentran en el gen de la lipoproteína lipasa, la pérdida de la actividad de la enzima es más severa que cuando se encuentra en sus reguladores. Este es un algoritmo propuesto en el paper de Rioja y colaboradores. Es interesante, ellos parten de hipertrigliceridemia severa. Al paciente portador se le hará el screening a través de los scores sucesivos de Moulin, Brisson, el que dispongan. Si no
cumple con el score, ellos consideran que es un síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Si sí cumple y hay variantes bialélicas patogénicas, es síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Si no, pero tiene variantes de significación incierta, hay que medir actividad de lipoproteína lipasa. Si es nula o deficiente, es un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Si tiene actividad, hay que ver entonces la funcionalidad de C2 a 5, y en ese caso, si hay funcionalidad, es un síndrome multifactorial, y si no la hay, es el familiar. Esto nosotros lo tenemos incluido en el ensayo para cada paciente. Yo puedo llegar a discrepar un poquito acá y lo podemos dejar a la discusión. Cuando un score da negativo, ya definir que es multifactorial. Entonces, la actividad de la enzima, cuando se encuentran nuevas variantes y debe confirmarse su patogenicidad, y cuando hay un fenotipo claro de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, pero no se identifican las variantes patogénicas bialélicas. Las conclusiones. El método para medir la actividad, los métodos, como vieron, son complejos, esa fue la idea, no son automatizados, no están estandarizados. Hay variantes entre los pocos laboratorios a nivel global donde se han desarrollado, que son laboratorios de referencia. El método radiométrico es considerado el gold estándar frente al cual se validan los nuevos métodos propuestos. No existen valores de corte generalizados. Cada laboratorio tiene que tener sus propios valores. El diagnóstico del síndrome de hiperquilomicronemia familiar es sencillo cuando un paciente con hipertrigliceridemia severa muestra 2 variantes patogénicas bialélicas en genes candidatos o una actividad de la enzima muy baja o ausente. Pero la actividad normal en pacientes con defectos genéticos mayores o la falta de actividad en ausencia de mutaciones, cuestionan aspectos de la regulación del metabolismo de los triglicéridos que aún desconocemos, o inclusive cofactores que aún podemos llegar a desconocer. Y la discrepancia en la actividad de la LPL en pacientes con deficiencia de A5 subraya la complejidad de este fenotipo y la necesidad de medir la actividad de la enzima para comprender la alta variabilidad fenotípica que hay en los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, muy interesante. Continuamos ahora con el doctor Juan Pablo Nogueira. El doctor Juan Pablo Nogueira es investigador de CONICET, médico internista, endocrinólogo, expresidente de la SAL, actual presidente de FACEN y tiene su doctorado en Marsella, Francia. Gracias, Juan. Bueno, buen día a todos, gracias al comité organizador, gracias a Pablo y a todos los que hicieron parte de esta linda historia que es reciente, estos 20 años, los que comenzaron con el origen y los que mantienen ahora la vitalidad de esta sociedad. A mí me toca hacer la grasa, ¿no? La grasa de la torta, en este caso vamos a hablar de la grasa en el hígado, si causa o no hipertrigliceridemia. Este es un poco el programa de la charla, vamos a repasar la fisiología, la fisiopatología de la hipertrigliceridemia en hígado graso, vamos a nombrar un poco los antidiabéticos y su efecto sobre el hígado graso y triglicéridos, los hipolipemiantes y lógicamente la conclusión. Bueno, este es el momento que tendría que pasar la próxima diapositiva, vamos a tener un poquito de paciencia hasta que aparezca la imagen. Lo que yo quiero representar en la próxima imagen es en realidad el metabolismo de los triglicéridos a nivel del hepatocito, en la cual recordemos que al hepatocito le llegan kilómicron remanente que aporta, ahí llegó muy bien, entonces acá tenemos la membrana apical del hepatocito, le llegan el kilómicron remanente, ácidos grasos y glucosa. Lógicamente esto aporta ácidos grasos al citoplasma que luego se va a esterificar junto con el glicerol y va a formar lo que llamamos la gota lipídica, ¿sí? Ahí tenemos la famosa gota lipídica. Recordemos que hay lipogénesis de nuevo que aporta ácidos grasos que forman esta gota lipídica, y hay, digamos, una conexión entre la gota lipídica y esto que es el retículo endoplásmico. ¿Por qué es importante el tráfico entre la gota lipídica que aporta ácidos grasos libres se vuelve a esterificar en el retículo endoplásmico? Porque este tráfico de triglicéridos y ácidos grasos es lo que aportaría sustratos para sintetizar una lipoproteína rica en triglicéridos como es el VLDL. Y cuando este tráfico entre la gota lipídica y el retículo endoplásmico está ausente o está desconectado,
aparece lo que se llama la esteatosis, quiere decir que se acumula la gota lipídica y no se secreta bajo la forma de VLDL. Recordemos que para tener VLDL tenemos que tener la MTP, que es una proteína de transferencia microsomal, que lo que hace es acoplar el triglicérido con la ApoB y de esa forma se secreta el VLDL. Tenemos un pre-VLDL y tenemos, recordemos en el hígado, tenemos dos subfracciones de VLDL, una que es más pequeña, un poco más rica en colesterol, que es conocida como VLDL tipo 2, que se libera más en ayunas, y otra VLDL más gordita, tipo Rottweiler, que es conocida como VLDL tipo 1, más cargado en grasa, que se libera en etapa postprandial. Recordemos que en el retículo endoplásmico, cuando circula la ApoB, sufre modificaciones de acuerdo a su estructura tridimensional si hay estrés de retículo. ¿Sí? No solamente los médicos nos estresamos, también se estresa el retículo. Y cuando se estresa el retículo, puede aparecer lo que se llama un misfolding, una falta de plegamiento tridimensional de la ApoB, y hay sistemas celulares muy desarrollados en hígado que lo que hacen es tratar de mantener la homeostasis y no liberar o no secretar proteínas que tengan misfolding, o sea, que se pleguen de forma inadecuada a nivel intracelular. Y ese es el sistema de degradación proteosomal, o conocido como ubiquitina proteosoma. Pero hay otro sistema también de degradación de proteínas defectuosas, que es el sistema de la autofagia, que también es otro sistema de depuración de proteínas defectuosas. ¿Por qué hago esta explicación? Porque cuando tenemos mucho estrés de retículo endoplásmico, cuando le llegan muchos ácidos grasos libres, la ApoB se va a plegar de forma inadecuada y se va a eliminar. Y al eliminarse no se va a secretar VLDL y se va a acumular como gota lipídica. ¿Sí? Recordemos también un poco la fisiología, que la insulina, a través de sus receptores y sus segundos mensajeros, actúa en el núcleo, bloqueando la síntesis de la MTP y también bloquea, digamos, la secreción de ApoB100, estimulando el sistema de autofagia y estimulando este sistema de degradación de ubiquitina proteosoma. Entonces, ergo, la insulina en sujeto sano bloquea síntesis de ApoB y disminuye secreción de ApoB100 porque estimula este sistema de depuración. ¿Sí? Lógicamente, el paciente con hígado graso vamos a tener el efecto opuesto. ¿Cuál es el rol de la grasa hepática a nivel de los parámetros de insulinosensibilidad y producción hepática de glucosa? Fíjense este trabajo del grupo de Kenneth Cusi, publicado ya en el 2017, en el cual analizaron 300 pacientes con biopsia hepática, pacientes que tenían 5% de grasa hepática medido por resonancia magnética, hicieron el método de clamp euglucémico hiperinsulinémico para medir algunos parámetros. Le explico este gráfico. Está dividido en deciles, en 10 partes, en color blanco, menos de 5% de grasa, y a partir del decil cuarto empieza el 5% de grasa, que sería en color gris, lo que sería la esteatosis. Y acá tenemos en la barra vertical de la izquierda lo que es la supresión hepática de glucosa, que eso depende de la insulina, ¿sí? Es un parámetro de insulinosensibilidad, que está conservada solo a valores muy, muy bajos de porcentaje de grasa, 1 a 2%, pero fíjense que a medida que aumentamos el porcentaje de grasa, a medida que nos acercamos al gris, disminuye la producción hepática de glucosa. A partir del gris aparece lo que se llama la insulinoresistencia hepática. Y lo que vemos en este gráfico, que a valores muy pequeños de grasa hepática ya se altera la disminución de la producción hepática de glucosa por la insulina. ¿Qué pasa con el músculo, otro órgano donde actúa la insulina? También en color blanco menos de 5%, en gris más de 5% de grasa, y vemos que más o menos hay una relación lineal de aumento de este parámetro, que es la utilización o captación de glucosa por el músculo, parámetro de insulinosensibilidad, hasta el 5% de grasa. Ahora, cuando llegamos al 5%, este efecto se pierde. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es que pequeños aumentos de grasa alteran la producción hepática, y ya un umbral de 5%, como vemos en este gráfico, altera la captación muscular de glucosa a nivel periférico. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? Sabemos que hay un nexo entre el adipocito y la lipasa hormonosensible que aporta ácidos grasos al hígado. Y fíjense, acá hay más una relación lineal. Hay una supresión de la lipasa hormonosensible hasta 5% de grasa en gris, y a medida que llegamos al 5%, esa
supresión de la lipasa hormonosensible se pierde. Ahí sí habría más una correlación lineal. Son 3 parámetros de insulinosensibilidad y acción de la insulina que tenemos que razonar desde el punto de vista de la fisiopatología del hígado graso. ¿Qué pasa con el porcentaje de grasa y triglicéridos? Acá hay más una relación bien lineal. A partir del 5% de grasa hepática aumenta la concentración de triglicéridos y vemos la misma imagen en espejo con disminución de HDL colesterol. Entonces, podemos resumir que en el sujeto sano lo que se libera de insulina hay prácticamente un 60% de clearance hepático y de este ejemplo de 20 unidades que se secretan, queda 5 a nivel periférico y mantiene la homeostasis de la glucosa con un OMA por debajo de 3. El caso de hígado graso altera justamente el clearance, entonces si se liberan 20, se modifica el clearance, se elimina mucho menos y fíjense que a nivel periférico queda 15. Esto provoca el hiperinsulinismo. En realidad, el hiperinsulinismo periférico es secundario al depósito de grasa a nivel hepático y lógicamente tengo que tener mayor nivel de insulina para mantener los niveles de glucemia. ¿Qué pasa con los ácidos grasos libres? Sabemos, por este estudio del End-West en Circulation 2008, que el aporte de intralipid con heparina aportando ácidos grasos libres en estudios cinéticos aumenta lo que sería la síntesis de ApoB100 a nivel hepático y también la B48 a nivel intestinal. Ahora bien, ¿qué pasa con los ácidos grasos libres a nivel hepático? Este es un viejo trabajo del grupo de Ginsberg, el modelo animal, en la cual aportaron intralipid y ácido oleico en distintas concentraciones en distinto tiempo, ¿sí? Este es el tiempo y fíjense que el intralipid a 0,8, 1,2, triglicéridos bajo la forma de gota lipídica. Entonces, ¿el almacenamiento de triglicéridos aumenta la secreción de VLDL? Sí, pero en una primera fase y vamos a ver fases posteriores en la cual la disminuye. Recordemos la prevalencia de hígado graso, estos son trabajos de grupo de CUSI, y fíjense que hay un 70% de diabéticos y obesos con presencia de hígado graso, hay un 40% de NASH y aproximadamente un 20% de estos pacientes con fibrosis. Es altamente prevalente la fibrosis en pacientes con obesidad y diabetes. Y sabemos que el hígado graso, acá en color amarillo, se relaciona lógicamente con mayor riesgo cardiovascular. Y por todos estos mecanismos del hígado graso, el NAFLD, o actualmente llamado MAFLD, tenemos alterada la insulinoresistencia, producción hepática de glucosa, pero nos vamos a dedicar a esto, que es la dislipemia, sobre todo el triglicérido. Y lógicamente se relaciona con 2 riesgos, cardiovascular y hepático, porque es una de las primeras causas de cirrosis no alcohólica. Entonces, vieron que anteriormente la primera imagen del hepatocito hablaba mucho del tráfico entre gota lipídica y retículo. Eso explicaría bien lo que sería la esteatosis. Ahora, en esta progresión, ¿sí?, de hígado graso, esteatohepatitis y fibrosis, tenemos que hacer mención a la mitocondria. Porque, ¿qué pasa? Que tiene a su vez relación con el retículo endoplásmico. ¿Por qué la mitocondria? Porque le llegan muchos ácidos grasos libres, donde se produce la beta-oxidación de ácidos grasos, se satura, se altera la cadena respiratoria, aparecen especies reactivas de oxígeno, inflamación, fibrosis y la progresión de NASH hacia la cirrosis no alcohólica. Entonces, como para separar las organelas, retículo endoplásmico lo asociamos con gota lipídica, con esteatosis, y mitocondria lo asociamos con NASH, con inflamación y con fibrosis. Pero, lógicamente, la insulinoresistencia produce mayor secreción de ApoB100, VLDL, y eso disminuye el HDL colesterol y provoca mayor concentración de un subtipo de partículas conocida como LDL pequeña y densa. Entonces, al hígado graso esto es como el Fernet, ¿no? ¿Se acuerdan que acá está Alberto, justamente de Córdoba, que hablamos siempre del Fernet 70-30? Bueno, el 70% de ácidos grasos del total viene de la lipólisis, hay aproximadamente 20% de lipogénesis de novo y 10% que viene del kilomicrón. Ahora bien, fíjense esta imagen inferior, la insulinoresistencia aumenta la secreción de VLDL a intercambio con 2 lipoproteínas ricas en colesterol, como es el LDL y el HDL a través de esta proteína, y eso provoca LDL pequeño y denso y aumenta el clearance renal del HDL. Acá vemos claramente la secreción bimodal, el MAFLD o NAFLD, tenemos aumento de secreción cuando aparece la inflamación y fibrosis y se altera ese plegamiento de la ApoB, disminuye la secreción en la etapa ya de fibrosis avanzada. Esto es otro trabajo del grupo de CUSI, en la cual midieron 2 parámetros,
el índice adipo-insulino-resistencia, que es simplemente multiplicar insulina por ácidos grasos libres, comparando no obesos a la izquierda y obesos, en negro NAFLD, en blanco no NAFLD, y vemos que este índice adipo-insulino-resistencia está aumentado en los dos grupos, sea no obeso o sea obeso, y el índice de Matsuda, que es un índice de insulinosecreción, lo tengo que razonar de forma inversa. Cuando tengo más Matsuda, tengo más insulinosecreción y acá vemos una disminución significativa, tanto el grupo no obeso como el grupo obeso, sobre todo en color negro cuando tengo NAFLD. Y lo vemos claramente también representado acá en la presencia de LDL pequeña y densa, que es un parámetro de aumento de triglicéridos en el cual está disminuido el tamaño de la LDL en el grupo NAFLD no obeso y también con el grupo obesidad. Entonces la esteatosis explica esteatosis, esteatopatitis, fibrosis y cirrosis, y vemos que hay una pérdida progresiva de la insulinosensibilidad y la insulinoresistencia es un determinante pronóstico. Entonces esto, para resumir, la hiperinsulinemia y el ensamblaje ApoB y secreción de VLDL participan todos estos segundos mensajeros. Y vamos a hablar cortito de los tratamientos hipolipemiantes. Este trabajo también de CUSI, vemos que con fibratos disminuye estos marcadores inflamatorios. Vemos que disminuyen enzimas hepáticas con P más fibrato y vemos cómo disminuye estos scores, el FIB-4 y el APRI como score de progresión de esteatopatitis y la autotaxina, que es un marcador de apoptosis. Fíjense que en resonancia magnética, con elastografía en color celeste, el P más fibrato disminuye la fibrosis, lógicamente porque actúa sobre el piperalfa y sobre los microsomas. El omega 3, no voy a entrar en estos detalles, lo que hace es bloquear la lipasa hormonosensible y disminuir el aporte de tejido adiposo y de ácidos grasos libres hacia el hígado, disminuiría síntesis, en cambio los fibratos actuarían más sobre el catabolismo. Efecto Bolanesorsen en hipertrigliceridemia severa, sabemos que es un inhibidor de la ApoC3, vemos que el porcentaje de grasa medido por resonancia magnética versus placebo disminuye con Bolanesorsen. Esto le voy a pasar rápido porque son las guías del Colegio Americano de Endocrinología, de acuerdo a las metas y de acuerdo al nivel de triglicéridos. Hoy por hoy está aprobado el icosapentanoato etilo, que es la forma concentrada de omega 3. De los antidiabéticos, simplemente para resumir, este gráfico representa la disminución de peso y distintos factores como agonistas en color GLP-1 y la cirugía bariátrica en color naranja, como disminuye el porcentaje de grasa y el nivel de triglicéridos. Sabemos que el porcentaje de grasa para bajar hígado graso es de 10%, lo vemos en esta relación. La pioglitazona actúa en todos estos niveles, es una vieja droga que se dejó usar un poco después del metaanálisis de Nissen, pero ha mostrado ser una droga eficaz. Esto es un metaanálisis en prevención primaria, como baja eventos y no tanto en prevención primaria. Y el mecanismo es que reducen triglicéridos, 39 miligramos en comparación con la ROSI, y aumenta el HDL. Y el mecanismo, en este estudio cinético con pioglitazona, vemos cómo disminuye los triglicéridos, el VLDL, y esto se debe principalmente a una modificación en la síntesis de ApoC3, que al disminuir la ApoC3 aumenta lo que sería el catabolismo de VLDL. Resumen, pioglitazona disminuye grasa, inflamación y fibrosis. Estos son distintos trabajos. Semaglutide, otro trabajo de CUSI con dosis creciente de semaglutide, de menor a mayor, como baja en NASH. Y este es un estudio grupo de Vergés, de Bruno Vergés de Nantes, en la cual baja concentración de ApoB100 con liraglutide en este caso, VLDL tipo 1 y VLDL tipo 2, y también LDL, y esto se debe en gran parte a una disminución, ¿sí?, de la concentración de PCSK9. Sabemos que el PCSK9 es un Pac-Man del LDL, entonces al disminuir PCSK9 hay mayor expresión del LDL receptor. Tercipatide disminuye hígado graso y este es un resumen de distintos trabajos con liraglutide en el cual baja grasa y baja inflamación. Canaglifosina mejora la secreción de insulina, mejora el clearance, disminuye la producción hepática de glucosa, lo vemos acá en color verde, y disminuye la cantidad de grasa. Y estos son trabajos con inhibidores de CGLT2 donde baja porcentaje de peso y grasa hepática. Y un resumen, pioglitazona mejora esteatosis, esteatopatitis y fibrosis, pasaría lo mismo con GLP-1, e inhibidores de CGLT2 solamente mejoraría esteatosis.
Concluyendo, perdón que me pase con el tiempo, el NAFLD se asocia a mayor riesgo cardiovascular, fibratos reducen triglicéridos y esteatosis, pero no eventos, volanesorsen destinado para hipertrigliceridemia grave reduce esteatosis y triglicéridos, y análogo de GLP-1 y pioglitazona reducen triglicéridos, esteatosis e inflamación, e inhibidores de GLT1 solo reducen esteatosis. Muchas gracias. Bueno, invitamos para las preguntas, mientras yo puedo hacer una al doctor Tornelli. Facundo, quizás puedes ampliarnos un poco el rol de EPA, de icosapentanoico, ¿no? Los omega 3. Y también está por streaming las preguntas. Vamos a ir recibiendo. Bueno, gracias Laura, muy interesante la pregunta. La idea era dejar un poco abierto el debate en esto del empleo de los fibratos y a partir del resultado del REDUCE-IT y en este digamos, fuerte descenso del riesgo cardiovascular de un 25% en este concentrado de omega 3, me parece que se abre en la práctica diaria la utilización de 2 gramos, 4 gramos día, 2 gramos en dos tomas del concentrado de eicosapentanoico de etilo. Y bueno, a partir de eso me parece que tiene que ver mucho con en qué pacientes vamos a seleccionar esa indicación o no, ya sea para fibratos, si ya vienen con el mismo, habría que determinar bien qué nivel de trigliceridemia tiene, pero bueno, si es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, el empleo de estas drogas. Doctor Corral, tiene, a ver si tenés micrófono. Sí, perfecto. yo quisiera hacer una pregunta a Juan, pero bueno, Gabriela y Laura también podrían complementar la respuesta. Porque el concepto que teníamos básico siempre fue que ApoB48 enterocito, ApoB100 hígado, pero hoy sabemos que hay VLDL con ApoB48 secretado desde el hígado. ¿Qué sabemos o qué podemos inferir en función a eso? A ver, hay un trabajo del grupo de Jan Boren y de Taskinen en la cual analizan la cinética y observan que en el enterocito también se secreta VLDL, pero este VLDL tiene ApoB48 y no ApoB100. Y aparentemente esta secreción de VLDL tipo 1 y de tipo 2 enterocitaria con B48 tiene más una acción posabsortiva. Recordemos que en lo que es postprandial tenemos 2 etapas. El postprandial puro, que dura 4 horas más o menos, y el posabsortivo, que dura 6 horas. Entonces, fisiológicamente el enterocito liberaría kilomicrón gordito y cargado en grasa en postprandial puro, y el posabsortivo liberaría VLDL tipo 1 y tipo 2 con B48. Pero es el único trabajo y es reciente, el 2020, 2021, si mal no recuerdo. En cambio, el VLDL con ApoB100, digamos, tenés esas 2 sufracciones, el 1 y el 2. El 1 es más cargado en grasa, tipo Rottweiler, más se libera en postprandial, y el 2 es un poquito más rica en colesterol y se libera más en ayunas. No sé si más o menos. Yo agregaría solo que el número de partículas siempre mucho más le parece a ApoB100 que la VLDL intestinal con ApoB48. Yo tenía una pregunta para Juan. ¿Cómo es el empleo diario o si te pones algún tipo de restricciones cuando viene un paciente con NASH, ya sea en el uso y en qué tipo de estatinas, por ejemplo, algo práctico, paciente con transaminasas por 2 o por 3, si ya viene con estatinas o tomás algún tipo de restricción a la hora de emplearlas? Bueno, para eso hay varios trabajos también del mismo grupo, la Universidad de Florida, de Fernando Bril. Son totalmente seguras el uso de estatinas en hígado graso. Es más, en este trabajo con biopsia, porque el hígado graso tiene 2 riesgos, el cardiovascular y el hepático. Y el hepático es hacia fibrosis y cirrosis. Entonces, las estatinas han mostrado seguridad y disminuir inflamación y algo de fibrosis, ¿sí?, por biopsia, porque ese es el gol estándar. El resto son subrogantes que estiman. Ha mostrado ser totalmente segura cualquier tipo de estatina. Entonces no habría inconveniente, al contrario, sin duda que deberíamos usarla, porque baja ApoB y todos los beneficios que sabemos de estatinas. Así que creo que eso está más que claro hoy por hoy. No sé si llegué a responder.
Muchas gracias, muy claras las disertaciones. Mi pregunta es para la doctora. Doctora, desde el desconocimiento, no sé si la lipasa se expresa exactamente igual, es el mismo gen hepático y a nivel muscular, o si hay alguna diferencia. Y la pregunta iba más que nada relacionada en los pacientes en que se sospecha una hipertrigliceridemia, digamos, de causa genética y no se encuentran mutaciones. Si cree acá, si hay alguna diferencia en el gen de las lipasas o en el proceso de maduración, ¿no? No sé si es un gen que tiene varios exones o intrones, lo desconozco, que podría estar ahí la diferencia y cómo se informa lo último por el resultado de las mutaciones por Next Generation, si se informan solamente las conocidas como patológicas o las que podrían llegar a serlo y pensando en una terapia, ¿no?, de reemplazo enzimático, si esto tendría alguna implicancia. Gracias. No, gracias a vos. No es hepática, hay 3 enzimas lipasas más importantes. La lipoproteína lipasa es muscular y adiposo, se sintetiza en el músculo, en la célula muscular, en el adipocito, salen y se pegan al endotelio. La hepática es de la misma familia, pero es otra y no hidroliza los triglicéridos del kilomicrón ni de la VLDL. O sea que para esta patología es la lipoproteína lipasa de tejido muscular y adiposo principalmente. También hay en glándula mamaria, por ejemplo, en lactancia, ¿no es cierto?, se expresa. Hay descrito, o sea, estos son los genes descritos, ¿no es cierto? La mutación a nivel de la enzima, que hay más de 200 mutaciones descritas, y de estos genes que son el del plegamiento, el LMF1, el del GPI, que es la que la liga, ApoC2 y ApoA5. Esos son los canónicos que están asociados a la patología del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Si bien hay mutaciones, cuando se hace el estudio genético se va a esos genes, a las mutaciones reportadas y a veces se describen polimorfismos que no están asociados en los estudios de Next Generation como causantes de la patología. Entonces, si no se va a hacer toda la secuenciación del gen específico, por ahí no nos enteramos, porque depende de lo que a la alternativa genética a la que se disponga, ¿no es cierto? Si se va a buscar los reportados y de repente tenemos algunos que no, como nosotros vemos que da negativo el estudio genético y sin embargo negativa también la actividad de la enzima, ¿no es cierto? Y no sé si tenías otra. Bueno, ahora tenemos un break, así después podemos seguir con las conferencias del doctor Catapano que está acá. Welcome, doctor. Y recordarles a los que están por streaming y a los presentes que todas las charlas quedan grabadas en la plataforma para que puedan acceder con tranquilidad después del día de hoy. Muchas gracias a los disertantes.